de hoy, pero pues antes me gustaría conocer, porque tenemos un compromiso sobre una normativa relacionada con seguridad y salud en el trabajo. Entonces me gustaría escucharlo. Gabriela, estoy en clase, por favor. Disculpen, quedó gajes del oficio, gajes de desarrollar la actividad precisamente aquí en casa, y cuando hay ruido exterior y hay niños en el ambiente pensé que había silenciado. Les pido mil disculpas, son cosas que no suelen suceder, pero bueno. Bueno, entonces les agradezco. Si alguien quiere socializar su investigación, pues maravilloso. Micrófono abierto y les doy pues el paso. Bienvenida, Heidi. Bueno, entonces quiero saber, porque pues la semana anterior pues yo dejé una actividad y era precisamente relacionada con la normatividad de seguridad y salud en el trabajo. Este programa no es derecho, pero necesitamos estar al día, ¿verdad?, con respecto a la normatividad vigente, porque nos regimos nosotros. Hay leyes y hay normas que hoy están en vigencia, pero mañana pueden ser cambiadas, pueden ser derogadas o pueden ser precisamente modificadas. Entonces, entonces les decía, mis estimados, que es muy importante que nosotros precisamente identifiquemos cuáles son precisamente como esas leyes, ¿verdad?, que están en vigencia, o esas acciones que están respaldadas por leyes y que precisamente nosotros tenemos que verificar y tenemos que corregir. Sí, Hani. Buenas Hani tiene tardes, la mano profesora. levantada. Bueno. Bueno, quisiera hablar como lo poco que pude investigar sobre las normativas. Ya mi tarea ya se la monté, pero quiero hacer como un resumen para poder Claro. socializarla. Bueno, primero que todo también hay que aclarar, y incluso como dice en el documento que usted nos facilitó, que nos presentó en la plataforma EVA, que ahí dice, y también es así, que bueno, todos los decretos que están aquí ya han sido derogados derogados, incluidos en el decreto 1072 del 2015. O sea, ya todos Correcto. están incluidos y actualizados, claro, y todos ahí en ese decreto. Bueno, primero está el decreto 1443 del 2004. Correcto. Este decreto tiene como objetivo definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, aplicadas en empresas públicas y privadas bajo modalidad de contrato civil, de comercial o administrativo. Muy bien, Hani, excelente. Entonces, nos damos cuenta de que hay un decreto único reglamentario, que es el decreto, ¿verdad? El 14, el decreto único reglamentario del sector trabajo, que es el 1072, ¿cierto? Ese recopila, digamos, de que todas esas resoluciones que están sueltas, y digamos que es como un compendio de normas y un compendio de leyes unificadas, y que precisamente se deben tener en cuenta para poder ejercer, para poder controlar, para poder salvaguardar pues la integridad del trabajador en los ambientes laborales, desde todo tipo, desde perspectivas, desde la perspectiva de su afiliación, desde la perspectiva
de las condiciones de riesgo, desde las perspectivas del ingreso, cuando va a ingresar precisamente una empresa, desde la perspectiva de la medicina preventiva, desde la perspectiva de la atención en salud, pues en caso que la persona esté expuesta a riesgos, desde la perspectiva precisamente legal, cuando hay algún tipo de responsabilidad civil, ¿cierto? De responsabilidad civil por parte de tanto del empleador, de responsabilidad por parte del mismo trabajador. Ustedes saben de que nosotros, el ser humano es así, nos enfatizamos precisamente en que no nos vulneren nuestros derechos, pero también debemos conocer cuáles son nuestros deberes, qué debemos hacer, ¿verdad? Entonces, en ocasiones, los deberes están de pronto en contravía de las acciones y no podemos basarnos en el desconocimiento, ¿verdad? Para hacer una acción que no deberíamos hacer. Entonces, es fundamental, por eso es fundamental en todo ambiente laboral o en todo tipo de empresa, cuando una persona aspira, cuando una persona se encuentra en todo este proceso selectivo, recibir una inducción y recibir una orientación, primero que todo, pues de la responsabilidad y del cargo al cual accede. Y segundo, pues una capacitación con respecto a los riesgos inherentes al cargo y cuáles son precisamente esas medidas de acción y qué debe hacer el trabajador precisamente para contrarrestar toda esa situación. Muy bien, Hani, gracias por tu aporte. ¿Alguien más? Así a manera general, así como de pronto lo trató Hani, no puntual, sino a manera general, que pueden decir con respecto pues a la normativa. Sí, Magdalena. Señor, también quiero agregar algo más sobre este decreto 1443. El artículo 25 de este decreto hace énfasis a la mejora continua como el proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo para lograr mejoras en el desempeño de este campo de forma eficiente con la política del sistema de gestión de la organización. Excelente. Entonces, Magdalena hace énfasis en algo muy importante. Como, mire, les quiero de pronto como darles aquí un plus, un valor agregado como tal a la sesión. Nosotros estamos manejando o ustedes están formándose en un programa que se llama Seguridad Laboral. Pero seguridad laboral hace parte de los sistemas generales de gestión, ¿cierto? Los sistemas generales de gestión que incluye medio ambiente, incluye seguridad y salud del trabajo e incluye calidad, sistemas de gestión de calidad. Entonces, los sistemas integrados de gestión como tal van engranados. Nosotros no podemos hablar de pronto de un sistema de seguridad y salud en el trabajo sin dejar a un lado la parte de la calidad. ¿Por qué? Porque precisamente la calidad nos enfatiza en que las cosas deben hacerse bien, que existen unos estándares, que hay un parámetro de comparación, que hay unas exigencias por parte del cliente y que por lo tanto el producto o servicio que yo solicito debe cumplir con esos estándares. Entonces, dentro de ese cumplimiento de calidad, pues obviamente está la parte de prevención de riesgos. Entonces, si el trabajador realiza un trabajo de calidad y elabora un producto de calidad, está implícito dentro de esa labor o dentro de esos procesos la parte, ¿verdad?, de prevención de los riesgos. Ese trabajador muy seguramente para desarrollar su trabajo lo hizo bajo los criterios de un diseño ergonómico adecuado, bajo la premisa de realizarlo teniendo en cuenta pues los peligros y los riesgos que esa misma labor se demuestra y con toda la precaución o prevención del mismo.
cumpliendo algunos protocolos de seguridad, ¿verdad? Al iniciar la jornada, al encender la máquina, utilizando elementos de protección personal. Eh, y también, pues, no hay que dejar a un lado todo lo que tiene que ver con la prevención del medio ambiente. Nosotros tenemos un único planeta, nosotros no vivimos ni en Marte, ni en Júpiter, ni en Saturno, ni nada por el estilo, y pues lastimosamente nuestro planeta, la misma naturaleza nos está pasando una cuenta de cobro bien grande por no cuidarla ni preservarla como debe ser. Entonces, a nivel institucional, a nivel empresarial, a nivel de industrial, se tienen que buscar pues parámetros para que los riesgos a los que está expuesto el trabajador pueda intentar. Disculpa, yo acepté a Adela Mercado. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Muy bien, gracias. Adela, tú estás conectada, ¿cierto? Sí, Miss, lo que pasa es que, o sea, mi teléfono estaba conectado, me tocó escribir el grupo porque en mi teléfono no salía la pantalla como tal, o sea, la clase no la estaba escuchando. Hasta ahorita fue que me pude volver a conectar. No, Había pedido debe que me ser. hicieran el favor con usted y me excusara. No, pero aquí está Adela ya, gracias a Dios, está conectadita. Entonces, pero sí puedes visualizar, ¿cierto? Sí, ya, Miss, gracias a Dios, ya se me relajó el inconveniente. Ya sonido y todo lo tengo bien, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces, sin más preámbulos, y teniendo en cuenta precisamente la importancia que reviste todo lo que tiene que ver con la normativa, yo les voy a presentar, ustedes me dirán si voy a salirme un poquito de la temática que voy a trabajar. Hoy vamos a hablar un poquito sobre medicina preventiva y sobre las historias médicas preocupacionales. Pero antes de entrar a ese tema, para ver si estoy compartiendo, está el internet como pesado. No, Luisa, en la medida que ustedes van ingresando, yo estoy tomando aquí nota. De todas maneras, ahorita yo verifico quiénes están y el que no esté, pues obviamente le coloco su asistencia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, para salir de la temática, para que no estén de pronto con la inquietud de la asistencia, vamos a pasarla. Magdalena Acevedo, ¿está cierto? Tengo a Magdalena, tengo a Harley. No hay necesidad que me digan presente. Si usted no escucha su voz, ¿verdad? O no escucha su nombre, perdón, al término, al final de cuando yo termine de pasar listo, usted me dice, profesora, a mí no me colocó asistencia, yo voy a leer los que tengo. Tengo a Magdalena Acevedo, tengo a Harlen José Bernal, tengo a Zuleima Hernández, tengo a Mariela Lara, a Girlen Montero, a Sandri Natera, a Jayli Paola Pérez, a Luisa Fernanda Puerta, a Juana Vázquez, Jani Villa, Heidi Villanueva, tengo aquí a Adela Mercado, tengo a Wendy Encinares y tengo a Lidis Duarte. ¿Alguien pendiente? Wendy me está diciendo que me escucha entrecortado. Todos me escuchan entrecortados. No, profe. No, Miss, de pronto es el internet porque por eso estaba pasando. Sí, porque a mí me estaba pasando, era así. Correcto, es el internet de Wendy. Sin embargo, en ocasiones aquí, incluso cuando yo veo que la señal es bastante intermitente, yo les pregunto si pues han comprendido y si les llega la información. Pero en ocasiones no es mi internet, sino el de ustedes el que falla. Y ahí sí, pues ni modo. Bueno, entonces yo les voy a hacer una presentación. Ustedes me confirmarán. Aquí visualizan, ¿cierto? Sí, profesora. Bueno. ¿Ustedes conocen estas diapositivas? Me gustaría saber.
Deme un segundo que no me las deja mostrar en presentación con diapositiva. Aquí. Ustedes conocen estas diapositivas, me voy a ir un poquito más hacia acá. Quiero que ustedes identifiquen estas tablas. ¿Las identifican? Yo creo que la única que de pronto es válido el desconocimiento de la misma es con Adela, pero del resto ya ustedes son aprendices que ya vienen es decir, con un proceso, entonces es muy probable que varios la conozcan. ¿Sí las identifican o no? Sí, profe. Ok, ¿quién me dijo sí? Sí, profesora. Ok. ¿Solamente cuántos? 2 personas de los 15 que tengo en clase. Bueno, entonces, estas diapositivas que yo les estoy aquí mostrando, que yo les estoy aquí haciendo énfasis, es la normativa, voy a irme al inicio, la GTC 45. ¿Por qué se las traigo a colación? Se las traigo a colación no porque la vamos a, de pronto como a tratar de forma pormenorizada, pero sí la quiero traer un poquito a colación porque es muy importante para poder seguir precisamente dentro de todo lo que nosotros hemos hablado, que ustedes identifiquen cuáles son los factores de riesgos y los peligros a los que nos enfrentamos en un ambiente laboral. Entonces, lo primerito que nosotros debemos identificar cuando vamos a desarrollar la identificación de peligros y matriz y valoración de los riesgos, es decir, cuando vamos a diligenciar la matriz de riesgos en nuestras empresas o en donde sea o donde se disponga, pues lo primero que tenemos que hacer es, primero que todo, saber cuáles son esos factores de riesgos que nosotros podemos encontrar en un entorno laboral. Entonces, primero que todo, los factores de riesgo son 7, ¿verdad? Se clasifican en 7. Todos se compilan en 7. ¿Y cuáles son esos factores? Factores de tipo biológico, físico, químico, psicosociales, biomecánicos, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Ok. Dentro de esos factores de riesgo, nosotros vamos a encontrar una infinidad de peligros, ¿verdad? O riesgos que están precisamente asociados a esos factores. Entonces, dentro de esa clasificación de factores de riesgo biológicos que tenemos, encontramos, miren lo que son los virus, las bacterias, los hongos, las riquecias, los parásitos, picaduras y mordeduras. Dentro de esos son factores de riesgo biológicos. Entonces, aquí que encontramos, de que ahora mismo nosotros estamos en una pandemia y que dentro de esa pandemia, ¿verdad? Quiere decir de que nosotros estamos ahora mismo confinados por el origen de un factor de tipo biológico. ¿Y cuál es ese factor de tipo, de tipo biológico que nos ha afectado? Un virus. ¿Ok? Entonces miren cómo tenemos que ir identificando. Entonces aquí hay un virus que es el famoso COVID-19 que nos tiene confinados. Y no solamente el virus del COVID-19, digamos que ahora mismo es famoso, pero también está el VIH, está el que genera la enfermedad de la hepatitis y muchas otras patologías que precisamente pues de las cuales nosotros nos tenemos que proteger. También hay bacterias, en muchas ocasiones escuchamos que una persona está recluida en una clínica, se agrava su sistema de, perdón, su salud, ¿verdad? Todo su sistema inmunológico se agrava y muchos perecen, muchos fallecen, precisamente no porque es que una bacteria ingresó y le afectó su sistema respiratorio, una bacteria le afectó los riñones, una bacteria le afectó la sangre y listo. Bueno, también encontramos hongos, ¿verdad? Es muy común, por lo menos en el humano, a nivel de las uñas. Acuérdense de la famosa propaganda de la unicomicosis. Y precisamente son imperfecciones que tenemos, ¿verdad? Y que precisamente tenemos que prestarle la debida atención para que no vaya, pues obviamente, a generar algún tipo de problema de salud. Es muy desagradable, por lo menos en las chicas, cuando tenemos hongos y que de pronto el hongo nos dañe una uña. Nosotros estamos muy pendientes precisamente de la estética, de la buena presentación,
y entonces una uña con un hongo es algo como bastante desagradable. Parásitos, mordeduras, sobre todo aquellos trabajos en los que el personal se expone, están quizás en una zona considerada de pronto de alto riesgo, una zona pantanosa. Las personas que hacen trabajo en espacios confinados, las personas que, por ejemplo, trabajan en empresas como en telefonía subterránea, las personas que trabajan en la AAA, pues obviamente están como muy expuestas a este tipo de riesgos. Los físicos, que son los famosos riesgos ambientales, dentro de esa clasificación encontramos todo lo que es ruido, iluminación, vibración, la temperatura. Son estos factores de riesgo, los podemos encontrar en la naturaleza y hay algunos que también se presentan eh, de forma artificial, ¿verdad? Cuando tenemos precisamente energía eléctrica, yo conecto una máquina y esa máquina pues va a hacer su trabajo, pero también es generadora de ruido. Por ejemplo, cuando estamos en un salón de belleza, cuando la estilista enciende el secador, ella está realizando su labor de secar el cabello, pero al igual se va a generar un ruido. Entonces ese ruido puede ser muy engorroso, puede generar de pronto cierta molestia. Y pues en algunos casos eso también pues va a depender de la calidad de si el aparato o la máquina es nueva o de pronto requiere algún tipo de mantenimiento. Con respecto a la vibración, también pues hay aparatos, hay máquinas que generan vibración, la presión atmosférica, por ejemplo, los aviones, ¿verdad? Hay ciudades que entre más alejadas estén del nivel del mar, obviamente, pues la presión atmosférica va a ser mayor. Las radiaciones emitidas por los rayos del sol y algunas radiaciones emitidas a nivel de aparatos o de máquinas, por ejemplo, a nivel clínico, aquellos aparatos que son esenciales para el tratamientos oncológicos, las personas que tienen cáncer, aquellas máquinas que emiten rayos, ¿verdad? Rayos X o algún tipo de radiación para que se disminuyan los tumores. Los factores químicos, como son los polvos orgánicos, las fibras, los líquidos, el material particulado, los psicosociales, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la parte del estrés, la ergonomía del trabajo, la postura en la parte biomecánica, todo lo que tiene que ver con los movimientos repetitivos, manipulación de carga, y aquellos que son precisamente relacionados con las condiciones de seguridad, como son los riesgos de tipo mecánico, eléctrico, locativo, tecnológico, público, en altura, y los famosos fenómenos naturales. Esos son aquellos que genera la madre naturaleza. Por ejemplo, ustedes me imagino que los que ven noticias, nosotros tenemos que estar siempre pendientes de las noticias porque en ocasiones pueden salir resoluciones o pueden derogar decretos que ya obviamente pierden vigencia y también pues noticias que son de orden internacional o de carácter general que obviamente es de bastante importancia. Hace algunos días hubo una erupción hablando de fenómenos naturales de un volcán en la isla de Tonga, creo que es que se llama. Entonces son países remotos, es decir, son lejos, son un territorio insular y miren precisamente todo lo que se generó, todo lo que generó la erupción del volcán. Por ahí se viralizó un video, no sé qué tan cierto será, porque en ocasiones ustedes saben de que se pueden prestar para alterarlo, de pronto para mostrar algo de carácter, uy, Dios mío, mayor o catastrófico, pero en ocasiones también puede ser la realidad. Pero ahí, bueno, en un video que me llegó, precisamente se ve la isla, se ve precisamente donde se está grabando y se ve el mar tan quieto, tan rico, tan chévere y de repente, ¿verdad? Hace erupción, o sea, es una isla volcánica, como la mayoría de las islas en el Pacífico, acuérdense del famoso cinturón de fuego, y miren que eso generó una erupción volcánica. Esa isla, como digo yo, es una isla remota
pero a pesar de eso se generaron unas ondas en el mar que posteriormente generaron tsunami y donde se vio precisamente afectada por acá a cientos de miles de kilómetros de distancia o de millas náuticas más bien, hubo precisamente una alteración, hubo ondas de tsunami aquí en los países suramericanos, por fortuna en Colombia no, pero hasta generó pérdidas humanas, creo que en Perú, las costas de Perú, en las costas de Chile. Entonces, miren precisamente lo importante que es estar actualizado y que precisamente los riesgos naturales no son riesgos que debemos subestimar, por el contrario, debemos prestarle bastante atención porque pues obviamente se puede generar alteración. ¿Ok? Chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud? Entonces, quería precisamente como traerles a colación un poquito estas tablas, las vamos a tratar más adelante. En estas tablas pues hablamos precisamente de la importancia de esa condición de riesgo que nosotros estemos evaluando y para los que no tienen, de pronto para los que no conocen esta metodología, no se preocupen que eso es una clase completica que nos corresponde trabajar para poderles socializar y para que ustedes precisamente tengan conocimiento de cómo se diligencia. ¿Ok? Entonces, pues esto es algo que les quería a ustedes compartir. Bueno, entonces ya vamos a entrar como tal en materia, vamos a ver qué tenemos para el día de hoy, vamos a entrar al grupo. Voy a cerrar por acá porque tengo varias ventanas abiertas, habilitadas. Y tenemos aquí precisamente lo que es la parte de medicina preventiva y del trabajo, que es lo que hoy vamos a traer. Un segundo. Bueno, entonces vamos con la parte de medicina preventiva. Entonces, en este material que yo les estoy compartiendo, ustedes me confirman por favor si es visible y si logran escucharme. Se escucha bien y yo lo puedo ver. Perfecto, listo, bueno. De todas maneras, si de pronto por la ubicación del celular ustedes no ven bien, recuerden de que este material está en plataforma. Entonces, miren, la parte de medicina preventiva, mis estudiantes, voy a remontarme, caramba, muchos años atrás. Entonces, ahí de historia nosotros tenemos, mejor dicho, las edades geológicas de la Tierra, pero la idea no es darle una clase de sociales. Pero sí es muy importante que ustedes sepan que incluso mucho antes de Cristo, por allá 4000 años, ¿verdad? Atrás, se publicó el famoso Código Hammurabi y en ese famoso código se establecieron como unas reglas de obligatorio cumplimiento. Lo que pasa es que se hacían precisamente utilizando como los famosos jeroglíficos, que quizás en lo que tiene que ver con la parte de la escritura que nosotros conocemos, no se lograba socializar de esa forma. Todavía de pronto no había una escritura, pero sí existían incluso como especie de esos jeroglíficos o unos códigos o de pronto en otro tipo de lengua donde las personas que habitaban en esa época, que habitaban el mundo en esa época y en esos países, pues obviamente podían interpretar. Ahí salió la famosa ley del talión, que yo creo que todos la conocemos, el del famoso ojo por ojo y diente por diente. Ustedes saben de que las leyes antiguas, incluso si nos hablamos a nivel de religión, pues el Antiguo Testamento y las leyes
en la época de Moisés eran pues bastante complejas. Gracias a Dios vino Jesucristo, ¿cierto? Porque eran bastante duras. Entonces, en esa ley, famosa ley del talión del ojo por ojo, diente por diente, pues una persona de pronto desarrollando algún tipo de trabajo y en el desarrollo de ese trabajo se da la pérdida de otra persona, lastimosamente esa persona pagaba con su vida el hecho accidentado donde una persona fallecía. También en lo que corresponde a la parte de indemnización tenían incluso que pagar con tributos, pagaban hasta con su casa, tenían que pagar con su propiedad, ¿verdad? A la familia de, pues obviamente de la persona afectada. Entonces, de cierta manera nos damos cuenta de que en la actualidad, cuando hay algún tipo de indemnización, es decir, cuando a través de una investigación se determina de que existe una responsabilidad por parte del empleador, ¿verdad? Obviamente, pues el trabajador debe recibir una indemnización en dinero, ¿verdad? Y en especie por parte, pues obviamente de la persona que tenga la responsabilidad de su trabajo y en este caso la responsabilidad de su accidente. Entonces nos damos cuenta de que pues esto no es de ahora, esto es algo que se viene precisamente manejando con los años. Entonces miren que hubo un médico que se llamó Hipócrates hace 1500 años, ¿verdad? Todavía, perdón, 1500 años después, es decir, en el año, es decir, 500 años antes de la era cristiana. Entonces, precisamente empezó a hacer estudios con relación a los entornos laborales, que por lo menos en la época de la construcción de pirámides por allá en Egipto, cuando habían esclavos, cuando nosotros nos ilustraban precisamente en la época de Moisés, del faraón, nos dábamos cuenta de que había mucho esclavo, había mucha esclavitud y que precisamente las personas que tenían que trabajar en la explotación de minas sufrían de, ¿qué? De enfermedades, ¿verdad? Que ponían en deterioro su salud precisamente por estar expuesto a una sustancia tan peligrosa como lo es el polonio. Entonces, ya después, ¿verdad? En los años, en 1587, estamos hablando precisamente después de Cristo, quizás en la época de la conquista y la colonia, entonces se prohíbe precisamente el trabajo en desagüe de minas, en cultivos de caña y cargar más de su propio peso. Entonces, eso es precisamente lo que nosotros ponemos en práctica. Nos damos cuenta que por lo menos las personas que trabajan a nivel de logística, a nivel de auxiliar de bodega, de bodegueros, ellos en algunos casos podemos ver de que algunos coteros utilizan faja, pero ya la faja no se recomienda, ¿verdad? En estos tipos de trabajos porque eso puede acrecentar mucho más problemas de salud. Podemos verla, pero en trabajos bastante informales, por ejemplo, las personas que trabajan en los mercados públicos, las personas que trabajan de pronto hacen actividades diarias de manera informal, las utilizan, pero ya por regulación la faja no debe ser utilizada, ¿ok? Entonces, hay una tarde, miren que, perdón, muchos años después, hay un personaje que se llama Bernardino Ramazzini. Esta persona es considerado el padre de la medicina del trabajo, ya que precisamente publicó pues tratados relacionados con la medicina laboral. Y miren, en ese tratado se habla de 54 enfermedades ocupacionales y precisamente cuáles son los peligros para la salud derivados de la exposición a sustancias químicas. Yo les hago una pregunta, de acuerdo a lo que ustedes, pues obviamente ya conocen o lo que ustedes han desarrollado dentro de su programa de formación, ¿cuántas enfermedades consideradas ocupacionales hay en Colombia? ¿Quién me dice? No todos al tiempo.
Hay una resolución que precisamente nosotros vamos a ver, vamos a analizarlo un poco, pero como quiero saber exactamente, quiero que alguien me diga con exactitud cuántas enfermedades son consideradas como laborales aquí en Colombia. O bajo qué parámetros o bajo qué criterios yo puedo establecer una enfermedad como laboral. ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, profe. Sí, me doy cuenta que estoy teniendo problemas con el internet, va y viene. Aquí, ahorita hubo un momento en el que parece que me quedé un poquito sin señal. Bueno, entonces, mire, hay un decreto, se los voy a compartir, ¿verdad? Hay una resolución, bueno, esto tiene que ver más que todo con la resolución 2346 del 2007. Pero para que una patología, ¿verdad? Sea considerada como enfermedad laboral, no, o sea, es decir, no hay que ceñirnos precisamente como tal una tabla que ya se encuentra estipulada y que trae alrededor de 44 enfermedades consideradas como enfermedades ocupacionales. Si existe una relación entre la actividad laboral, ¿verdad? Y la condición de salud del trabajador que genere, ¿verdad? Que afecte la salud pues del trabajador y que no se encuentre inmersa dentro de esa tabla de las 44 enfermedades laborales, se debe realizar precisamente un estudio y se debe precisamente considerar esa patología que está presentando el trabajador como enfermedad laboral. Y es decir, si de pronto no se encuentra inmersa dentro de esa categoría, ¿verdad? El simple hecho de que la persona esté, ¿verdad? Teniendo un cuadro de salud de deterioro progresivo y que se compruebe precisamente de que ese deterioro progresivo se desarrolle o esté inmerso dentro de su entorno laboral, pues obviamente se considera como una enfermedad laboral. ¿Ok? Entonces, voy a presentarles, denme un segundito, esto me devuelvo un poco. Estamos aquí precisamente en lo que corresponde a la medicina preventiva y del trabajo. Vamos a seguir acá. Hablándoles un poquito de la historia, pero precisamente pues quería hablarles como eso. Nosotros no nos vamos a regir simplemente a una tabla que ya esté estipulada. Hay como tal una regulación y hay una normativa, pero si usted logra demostrar de que su condición de salud se está siendo afectada y de pronto la enfermedad que usted maneja no se encuentra dentro de las 44 que ya como ley se encuentran estipuladas, se tiene que hacer precisamente un examen, una valoración exhaustiva, eso precisamente lo hace el comité como tal de la empresa, la misma RL, ¿verdad? Y designados precisamente del Ministerio de Protección Social para investigar a fondo como tal esa situación. No son situaciones que ocurren de forma común, porque precisamente pues hay trabajos y hay condiciones de salud que sí se encuentran como tal reguladas y que sí se encuentran dentro de esa tabla. Pero cuando no está dentro de esa tabla, pues hay que ahondar un poco más y hacer una investigación exhaustiva de por qué las condiciones y por qué esos ambientes laborales han generado repercusión en el trabajador. Entonces, el objetivo de la medicina del trabajo, pretender la promoción y mantenimiento del más alto grado de bienestar físico y mental y social de los trabajadores. El objetivo es, se los vengo diciendo desde la semana anterior, la prevención. En este caso, la promoción y mantenimiento del más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores.
Miren que se relaciona mucho con lo que tiene que ver con el concepto de salud ocupacional. Entonces, la prevención entre los trabajadores de pérdidas de salud causadas por las condiciones de trabajo, la protección de los trabajadores en su empleo contra los riesgos resultantes de factores adversos a la salud, colocación y mantenimiento del trabajador en un ambiente de trabajo adaptado a sus condiciones fisiológicas y sociológicas, y también la adaptación al trabajo del hombre y su actividad laboral. ¿Ok? Entonces, básicamente, pues de eso nos habla la medicina preventiva y del trabajo. Chicos, ¿tienen ustedes alguna duda, alguna inquietud? Sí me logran escuchar porque les digo que estoy teniendo intermitencia con el internet. Y se le desactivó el audio. A propósito, sí lo desactivé por cuestión de 5 segundos, fue a propósito, no se preocupen. Sí, porque, bueno, acá, no sé, sentí por un momento de pronto que estaba como desconectada, como les digo, hay momentos que el internet se me... aplazar acá. Se me desconfigura un poco. Ah, pero es que aquí alguien me está Profe, yo le diciendo, escuché. sí, alguien me está diciendo que nadie acepta la aceptación, la participación a la clase. Daniela se encuentra aquí. ¿Quién es Daniela Sánchez? ¿O es César Sánchez? Alguien que por favor escribe en el grupo y le diga a César que la clase yo la inicié exactamente a las 2:30. Es decir, yo duré 15 minutos aceptándolos a todos. Y ya después, cuando yo empiezo precisamente a transmitir o a explicar cómo estoy grabando y estoy presentando, pues si alguien está pidiendo el ingreso, a mí me queda difícil dárselo. Entonces, vamos a tener un poquito de puntualidad y si la persona se puede conectar, pues obviamente que logre conectarse. Gabriel me dice, Wendy dice que está entrecortada. No te preocupes, Wendy, que de igual manera la clase la vas a tener grabada. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre la historia clínica ocupacional. Entonces yo les hago a ustedes una pregunta. Cuando nosotros, ¿verdad? Cuando ustedes inician un trabajo, inician una labor, ¿por qué creen ustedes que es importante desarrollar o elaborar unos exámenes preocupacionales? Para poder llevar control de qué trabajadores y cómo tenemos nuestros trabajadores o cómo los trabajadores se encuentran con respecto al momento de ingresar a pues, a laborar con nuestra empresa o para la empresa a la cual nosotros estamos prestando nuestros servicios. Perfecto, es importante pues saber en qué condiciones llega la persona que obviamente está aspirando a un cargo. Vamos a escuchar a Zuleima e intervengo. Sí, Zuleima, adelante. Bueno, profesora, como usted dice que es muy importante que toda empresa o organización sepa en qué condiciones llega uno o cualquier persona que vaya a ser parte de esa empresa. Ellos tienen que saber sus condiciones físicas, mentales. Pienso yo que es sumamente importante esta parte que se hagan estos exámenes.
Muy bien, Zuleima habla de algo muy importante. Lo que expresa Zuleima es cierto, no solamente es la parte física, porque yo aparentemente yo puedo llegar a una empresa y físicamente me pueda ver bien, me pueda ver de pronto sin ningún tipo de salud, sin ningún tipo de condición de salud, ¿verdad? Pero resulta de que es muy importante también hacer una valoración de tipo psicológica o psiquiátrica para ver cómo se encuentra esa persona. A veces las cosas no son como las pintan. Y en ocasiones hay personas que pueden tener algún tipo de trastorno a nivel psicológico, que obviamente puede ser eh, de grandes consecuencias al momento que la persona como tal ejecuta un trabajo. Entonces, en ese orden de ideas, es importante de que al ingresar se realicen unos exámenes. Esos exámenes, como les digo, van a generar una, digamos, como dos estados. Si la persona es apta o la persona no es apta. Entonces, teniendo en cuenta el tipo de trabajo, teniendo en cuenta la actividad económica, pues o sea, la actividad económica primero que todo es la empresa. Segundo, la actividad para la cual usted va a ser contratado, se van a desarrollar o se van a realizar esta serie de exámenes médicos. Disculpen un segundo. Qué pena, tengo en línea a su compañero César que no ha podido ingresar, entonces estoy tratando de buscar la manera de ver cómo lo hace. Lo tengo aquí incluso en altavoz. Bueno, César, intenta ver qué pasa y verifica, ¿por qué no te sales y vuelves a ingresar a ver qué ocurre? Bueno. Bueno, entonces les decía, mis estimados, de que para realizar los exámenes ocupacionales hay que tener en cuenta precisamente cuál es el tipo de cargo al que el trabajador va a aspirar. Entonces, ¿cuántos tipos de exámenes ocupacionales creen ustedes que se pueden desarrollar al interior de una empresa? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién participa? A ver, Diomar Palacio es Mariela, ¿cierto? Ok, Mariela. Sí, Mariela, tienes la palabra. Hola, señor, sí. Que yo tenga conocimientos son tres tipos. El que se hace al ingresar, el que se hace en el medio, en un lapso de, digamos, en la a mitad de año, y los exámenes finales, los exámenes de egreso. Entonces, se puede decir que son tres tipos de exámenes. Correcto, muy bien, Mariela, exactamente. Son tres tipos de exámenes los que se desarrollan precisamente pues al interior de una empresa. Son tres los exámenes ocupacionales. Zuleimi, ¿vas a aportar algo más? Gracias, Mariela. Ah, profesora, yo pensé que usted estaba preguntando cuáles eran esos exámenes. Ah, bueno, los exámenes se van a realizar de acuerdo al profesiograma, de acuerdo al tipo
de labor para el cual te contraten. ¿Ok? Pero yo creo que la respuesta de Mariela es clara. Hay exámenes, son llamados exámenes preocupacionales o son los exámenes de ingreso. ¿Cuáles son esos exámenes? Pues obviamente los que se hace el trabajador al aspirar o al ingresar pues a un nuevo trabajo. Entonces, si el trabajo es de tipo administrativo, muy probablemente le tengan que desarrollar un cuadro hemático para ver cómo está la hemoglobina, cómo está, bueno, de pronto la parte del colesterol, ¿verdad? Cómo está un examen físico, un examen osteomuscular, un examen de audiometría y visiometría para ver si la persona no tiene ningún tipo de dificultad auditiva, si la persona pues obviamente está en buenas condiciones visuales. Hay algunos que son un poco más complejos, como es el examen de la espirometría. Esos son para ciertos tipos de cargos. Hay otros que son precisamente para las personas que tienen que hacer trabajo en altura. Hay un paquete que es el perfil lipídico. La persona que vaya a realizar trabajo en altura debe tener el colesterol en su punto. La presión arterial debe estar en los niveles adecuados para poder pues precisamente pues aspirar a ciertos cargos. Y bueno, dependiendo de la naturaleza también se les piden rayos X, les piden, en algunos casos les piden de oftalmológico diferente a visiometría, les hacen incluso una prueba del polígrafo, en algunos casos, por lo menos los que tienen que, en aquellos cargos que tienen que ver con responsabilidad económica, cuando usted tiene que ser responsable, por ejemplo, de un almacén donde hay una cantidad bastante representativa en dinero y en insumos, pues obviamente es importante la famosa prueba del polígrafo. Mi esposo trabaja en esa área y obviamente a él le tuvieron que desarrollar el examen del polígrafo para poder aspirar a ese cargo en el que se encuentra. ¿Sí, Adela? Regularmente también los guardias de seguridad somos uno de los que más nos hacen ese tipo de exámenes mismos. Normalmente lo hacen y lo hacen a cierto periodo o cuando ocurre alguna novedad. Claro. Vuelven y lo repiten. Muy importante tu aporte, Adela, y es así. Entonces, nos damos cuenta precisamente como tal la importancia. ¿Y eso qué genera? Primero que todo, que la condición de salud del aspirante sea la adecuada. Segundo, que a nivel psicológico, es decir, la persona esté en una buena condición de salud. Recuerden que la salud no solamente física, también a nivel psíquico. Y en lo que tiene que ver con la parte del polígrafo, tiene que ver mucho con la integridad, con los valores, con la ética. Y pues obviamente eso va muy acompañado del profesionalismo, que tú tengas tu ser integral, tu honestidad al momento de desarrollar una labor. Entonces, hay otro tipo de exámenes que son los exámenes periódicos. Estos exámenes periódicos no se hacen a los 6 meses. Algunos incluso se pueden hacer hasta con menos lapso de tiempo. Máximo se deben hacer de forma anual, ¿verdad? El periodo debe ser anual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay algunos casos en los que los trabajadores se deben exponer a ciertos factores de riesgo, como por ejemplo el ruido. Un trabajador que se exponga al ruido en una máquina, en una planta industrial, a nivel de pronto de un trabajo de construcción donde hay unas máquinas, ¿verdad? Y unos aparatos generadores de ruido, pues ese examen yo no lo llevaré un año, yo lo llevaría de 6 a 4 meses, ¿verdad? Su realización, por ejemplo, un examen de audiometría para ver cómo está. Sí, Adela. Yo tengo una duda con respecto a esos exámenes periódicos. ¿Los exámenes periódicos son de obligatorio cumplimiento para las empresas? Disculpa, no te escuché bien. Dame un segundito que se escucha como lejos.
Me dices que tienes una duda con respecto a los exámenes periódicos. ¿Cuál es la duda? Sí, si los exámenes periódicos son de obligatorio cumplimiento para las empresas. Por ejemplo, Correcto. yo llevo un año, casi 6 meses laborando como guarda. Hace poquito, no te puedo hablar de 1 o 2 meses apenas, fue que me volvieron a mandar a hacer exámenes. O sea, me colocaron a hacer exámenes. Pero porque sucedió una novedad, por decirlo así. Entonces, ¿sí es de obligatorio cumplimiento? Claro que sí, porque mira, de hecho, eh, el mismo sistema de seguridad y salud en el trabajo lo va a requerir. Ya. Tu examen de ingreso y que pues al momento que llegue una visita de inspección, por ejemplo, mira, ahora que tú me comentas que ocurrió una novedad, lo primero que van a hacer no solamente, obviamente se van a centrar en la investigación del suceso, sea accidente o enfermedad laboral, pero te aseguro que es el momento propicio para llevar una auditoría y ver cómo se encuentra la empresa con respecto a lo que la ley exige. Y uno de precisamente de esas normas que hay que cumplir es que al trabajador anualmente se le tenga que autorizar para que haga sus exámenes preocupacionales. Al año completico de vigencia del contrato, si el contrato continúa, si el trabajador no se le prescinde de su servicio, se le debe dar la orden para que vaya precisamente pues al centro con el que tienen convenio y le realicen los exámenes ocupacionales. Obviamente, los exámenes ocupacionales es muy probable que no se repitan todos los que se hacen al momento de ingresar. Solamente una valoración, el examen físico es suficiente en algunos casos. Como te digo, si estás expuesto por lo menos al ruido exterior, es muy importante que te repitan la audiometría acompañada del examen físico. ¿Ok? Si de pronto la persona está mostrando, porque para eso está también la medicina preventiva, se hizo una brigada dentro de las instalaciones de la empresa y se hizo un tamizaje de glucometría y un tamizaje de presión. Se colocó un electrocardiograma pues para ver cómo estaba todo el sistema. Y eso arrojó unos resultados. Y los resultados que arrojó fue que hay algunos dos compañeros que eh, tuvieron unos niveles de glicemia por encima de lo normal. Aquí hay algún trabajador que de pronto tuvo problemas a nivel de la presión. Apareció la presión un poco disparada. Entonces, en estos casos, ya toca, precisamente como tal con la EPS, hacer un control para que obviamente la condición de salud de esa persona, de ese trabajador, se corrija, porque pues es muy importante, ¿verdad? Tú como departamento de salud ocupacional, tú tienes que velar por el bienestar del trabajador. Pero el examen, ese examen físico, ese examen ocupacional y de verificar de que todo esté bajo control es de obligatorio cumplimiento. Yo recuerdo cuando yo laboraba, lo que pasa es que yo recuerdo que en mi época, hace ya varios años antes de dedicarme precisamente a la docencia, yo trabajé en el sector productivo, específicamente pues en el sector eléctrico, trabajé alrededor de 7 años. Pero ¿qué ocurría? Ocurría que antes del año de vencimiento o sea, antes de que se acabara precisamente el año laboral, ellos cambiaban precisamente de temporal de empleo, entonces nos cambiaban de un lado para otro. Y obligatoriamente, pues en esa nueva parte nos hacían exámenes de egreso porque era una nueva empresa, era un nuevo contratante, o sea, éramos trabajadores en misión. Entonces, yo recuerdo que en el medio, al año completico de que se me vence a mí mi contrato, automáticamente me generaron la orden para yo realizar mis exámenes periódicos. Ok. Y otro aspecto muy importante, los exámenes de egreso. Yo considero de que eso es algo que nosotros en ocasiones no le prestamos atención y eso, ustedes no se imaginan lo importante que es desarrollar los exámenes de egreso. ¿Por qué es importante desarrollar los exámenes de egreso? Porque ahí
se puede determinar que si usted está saliendo con algún tipo de patología relacionada con la actividad que tú ejerciste, pues obviamente la empresa no puede prescindir de tu servicio. Ya. Entonces, si encuentran algún tipo de anomalía, oiga, la empresa a mí me escoge, la empresa me contrata y yo estoy en buenas condiciones. Lo importante es que en 5, 6 años, en 2 años, en un año, cuando yo me vaya, la empresa va, egrese un trabajador también con buenas condiciones de salud, no con un estado de salud deteriorado. Entonces, por eso la importancia de hacer los exámenes de egreso. En esos exámenes se tiene que demostrar que el trabajador está en buenas condiciones de salud. Y precisamente si no lo está, eso es, digamos que tu carta, ¿verdad? O la prueba de que hay una condición precisamente que tú adquiriste durante el tiempo que estuviste desarrollando esa actividad. Entonces, eso es algo que es bastante importante y no sabemos a futuro si la condición de salud de nosotros se deteriore, pues obviamente el haber realizado ese examen y si se demuestra de que las cosas no están bien, pues eso puede ser una garantía, pero si usted no se lo hizo, usted no le comentó al médico, el médico no fue exhaustivo, ¿verdad? Pues obviamente ahí se pierde como la oportunidad de, sí, de reclamar, ¿ok? Entonces, eso es, mis estimados, bastante importante lo que tiene que ver con la historia clínica ocupacional. Entonces, aquí haciendo digamos, un resumen, este material ustedes lo tienen en plataforma. La historia clínica es un documento, ¿verdad? Es un documento médico legal que pertenece al paciente y se lo entrega en custodia a su médico en el que están consignadas todas las evaluaciones ocupacionales. Entonces, ¿qué se desarrollan ahí los exámenes paraclínicos? Es decir, todo lo que son los laboratorios. Yo, por ejemplo, hace un año cuando yo ingresé a la institución en la cual tengo donde yo tengo pues mi mayor asignación laboral y también incluso con System Center, yo fui a un centro, ¿verdad? Y me practicaron los exámenes, me practicaron exámenes para determinar cómo estaba mi hemoglobina, cómo está toda la parte hemática. Hubo también examen de colesterol por mi perfil de salud ocupacional. Hubo un examen de un electrocardiograma para ver cómo estaba mi corazón. No hubo espirometría, pero sí hubo audiometría y visiometría. Y hubo un examen psicológico, es decir, hubo unas pruebas psicológicas para determinar si la seño estaba en buen estado. Entonces, estos exámenes son de obligatorio cumplimiento. Miren que se le deben aplicar a todos los trabajadores, ¿verdad? De empresas públicas y privadas, contratistas, subcontratistas, a los proveedores de salud, ¿verdad? A personas que van a prestar un servicio se tienen que aplicar estos tipos de exámenes. Y pues es muy importante conocer pues algunos conceptos, por ejemplo, que no es un nombre muy común, la anamnesis, es el interrogatorio al cual a ti te someten. Yo no sé si de pronto cuando ustedes han sido contratados, hay un formato, porque bueno, ahora lastimosamente las citas médicas ya no son tan humanizadas. Yo creo que en ocasiones el doctor está en la misma posición en la que estoy yo, sentado en un computador y ya a ocultar al paciente ya se vuelve en una rutina que no sobrepasa además de los 2 minutos. Entonces extrañamos mucho el médico que llega, usted le escucha y enseguida va, te monta la camilla, te examina, o sea, te hace un examen exhaustivo, pero aquí simplemente pues se limita de pronto como a medirte la presión y a preguntarte cosas y hacer un diagnóstico basado como en lo que está parametrizado en el computador y no escuchar como tal al paciente.
Entonces, es muy importante, pues, en este caso, pues, el interrogatorio, porque todo lo que tú digas es clave, todo lo que tú manifiestes es clave para que el médico ocupacional, el doctor especialista en salud ocupacional, haga una valoración adecuada, ¿verdad? O exhaustiva de tu condición de salud. Entonces, importante, lo primero, los datos personales, la información que es sociodemográfica, donde vives, los antecedentes familiares. De pronto tienes papá, mamá hipertensa, diabética, etcétera. Entonces, eso es un dato que es muy importante. ¿Qué antecedentes de salud, los antecedentes laborales, qué tipo de trabajo realizaba? Eso es importante que se le comente al médico para el médico determinar a cuáles riesgos estabas expuesto desarrollando ese trabajo. ¿Ok? Entonces, eso es como un interrogatorio previo como tal a la evaluación médica. Entonces, la evaluación médica, él va a examinarte, te va a medir la presión, te va a hacer un examen físico, va a ocultar tu corazón, va a revisar tus oídos, va a revisar tus ojitos, de pronto te va a hacer un examen a nivel de tu estómago, ¿verdad? En los varones incluso les hacen un examen para detectar si tienen algún tipo de hernia a nivel de la ingle. Las chicas pues también hacen palpaciones a nivel de tus ovarios, ¿verdad? En algunos casos no se les extrañe que también palpen las mamas, ¿ok? Para determinar si de pronto hay algún tipo de quiste. Ahí no es morbosidad ni nada por el estilo, sino que en ocasiones y dependiendo precisamente el tipo de trabajo es importante hacer las palpas a nivel de mamas que la persona de pronto no tenga o esté en algún tipo de tratamiento para extirpación o de algún tipo de quiste. Entonces, dentro de ese examen ocupacional están, como les digo, todos estos laboratorios, es decir, la parte física es una parte, pero se complementa con los laboratorios, con las radiografías, con los rayos X, con las espirometrías, con la visiometría, con la audiometría y también con la prueba del polígrafo y el examen de tipo psicológico que te realiza. Entonces, pues es muy importante. Yo les voy a compartir tanto este material como la resolución donde pues te hablan exactamente qué son los exámenes preocupacionales. Denme un segundito, aquí me vengo. Esta es la resolución, yo creo que yo la abrí, lo que pasa es que tengo muchas ventanas abiertas. Tengo muchas ventanas abiertas, no está abierta. Vamos a abrirla, ¿verdad? Entonces, pues aquí precisamente te están informando qué es lo que, en qué consiste. Aquí están las definiciones, todo lo que yo les había mostrado. O sea, en parte, lo que yo les había mostrado está aquí consignado. Miren los tipos de evaluaciones, las evaluaciones periódicas programadas, las de egreso. Ay, señor, a mí qué examen me tienen que hacer, pues mi estimado, mi estimada, va a depender de la naturaleza de la organización para la cual usted trabaja. Así de sencillo. Si usted va precisamente en lo que corresponde como CISO, en la parte de como eh, asistente, ¿verdad? Pues es muy importante todo lo que tiene que ver con la parte del perfil lipídico. Si usted tiene el curso de trabajo en altura, de coordinación en altura, es importante precisamente que el perfil lipídico esté en las condiciones adecuadas de salud. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? En este espacio, en este break time, yo les voy a dar 5 cargos. ¿Cuál es ese cargo? El cargo de liniero. Liniero es aquella persona que trabaja en redes de alta tensión. El cargo de auxiliar de bodega. Está el cargo de docente. Está el cargo de digitador.
y está el cargo de auxiliar administrativo. Ustedes, tranquila Wendy, y ahora te pongo en contexto. Teniendo en cuenta esos cargos que yo les acabo de citar, yo se los voy a compartir también en el WhatsApp. Me van a investigar, ¿verdad? Ustedes ya tienen ahí la resolución, pero yo quiero que ustedes vayan un poquito más allá. Van a averiguar, teniendo en cuenta, ¿verdad? Van a averiguar lo que es un profesiograma, cuáles son los exámenes médicos aplicables al perfil de esos cargos. ¿Ok? Esa va a ser la actividad, va a ser una actividad práctica que ustedes me van a desarrollar ahora entre las 3:30 y las 4 de la tarde. Listo. ¿Cuáles son los exámenes médicos ocupacionales, preocupacionales que se deben aplicar a los aspirantes a estos cargos? Liniero, auxiliar de bodega, docente, digitador y asistente administrativa. Se los voy a compartir inmediatamente por el grupo de WhatsApp. También lo voy a hacer para que quede consignado como tal en la plataforma. Y nos vemos precisamente ahorita en 2 horas. Nos vemos a las 4 de la tarde con la retroalimentación. Sí, Magdalena. Señor, una pregunta, hágame el favor, dígame, ¿cuál es la resolución? Porque no logré escucharla bien ahorita por interrupción. Bueno, la 2346 del 2007 es la resolución que nos habla sobre los exámenes médicos ocupacionales. Pero no, o sea, la resolución tú la tienes de consulta y ahí está todo el concepto relacionado con los exámenes médicos. Pero ustedes de manera independiente van a investigar cuáles son los exámenes médicos que se van a aplicar para estos cargos que yo acabo de citar. Y eso no lo van a encontrar en la resolución. Eso usted tiene que cacharrear un poquito, investigar en internet cuál es el profesiograma, ¿verdad? O cuál, teniendo en cuenta las características de estos cargos, cuáles son los exámenes que son aplicables, ¿ok? Entonces, vamos, ojo, son 5. Voy a preguntarle a 5 de ustedes, ¿cierto? Y vamos a determinar el por qué se les va a aplicar ese tipo de exámenes, ¿ok? Entonces, yo voy a compartir, yo les voy a colocar acá en el grupo a Wendy, que acaba de llegar. Wendy, en esta media horita vas a buscar, vamos a hacer el break. Mi break va a ser para almorzar porque aún no almuerzo, ¿sí? Pero van a investigar cuáles son los exámenes que se van a aplicar para estos cargos, para el perfil de estos cargos. ¿Cuáles son los cargos? Ya se los voy a compartir acá por el grupo. Liniero, bueno, entonces, consultar exámenes preocupacionales, ojo, porque vamos, son aspirantes a cargo para los siguientes perfiles. Entonces, tenemos al liniero, auxiliar de bodega, docente, digitador, y auxiliar administrativo. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna inquietud? Entonces, vamos a tomar un break, ¿verdad? Un break de media hora para que ustedes puedan hacer su investigación exhaustiva. Y pues obviamente pues yo también voy a hacer a tomar mi break. Sí, Wendy. Señor, ¿por qué si usted está explicando la resolución 2347 del 2017, yo no la pude escuchar muy bien porque he tenido problemas con el internet?
Wendy, la resolución 2346 nos habla sobre los exámenes médicos ocupacionales. Yo lo que te puedo decir es la importancia de desarrollar ese tipo de exámenes porque es de gran relevancia saber cómo llega un trabajador, un aspirante, un cargo a ese cargo. Entonces es importante aplicarles unos exámenes médicos. Entonces va a depender de la naturaleza de la labor a desarrollar, ¿verdad? Y del tipo de empresa que lo contrate, cuáles son esos exámenes que deben aplicarse. Entonces, dentro de esos exámenes ocupacionales encontramos tres tipos: los preocupacionales, los periódicos y los de egreso o posocupacionales. Entonces, importante saber cómo entra el trabajador, ¿verdad? Si la persona no es apta, si el médico ocupacional me dice, no, es que tiene aquí estoy viendo aquí esta incidencia, esa persona no es apta y obviamente no puede aspirar a esa vacante, ¿verdad? Solamente si es apto. El periódico es el que se desarrolla cuando el trabajador se encuentra laborando y ya tiene un tiempo estipulado, puede ser 1 año, puede ser 6 meses en algún caso, y la empresa pues nuevamente le manda a realizar un examen médico para ver cómo está su condición de salud y que todo, o sea, que nada pues obviamente debe estar alterado. Y el examen de egreso es el que se desarrolla cuando ya al trabajador se le prescinde, se le termina el contrato, se acaba el servicio. El trabajador va a tener 72 horas posterior a la culminación de su contrato, de su convenio laboral para podérselos aplicar. Pasado ese tiempo, la persona no se aplica, pues obviamente ya no puede hacer nada. Y si posteriormente aparece algún tipo de patología relacionada con el trabajo que venía desempeñando, pues obviamente lo primero que debe demostrar esa persona es su examen ocupacional. ¿Ok? Entonces, la tarea que tienes que hacer, Wendy, es investigar, ¿verdad? En la red. La resolución es un apoyo, ustedes la deben tener ahí como una bitácora personal para consulta, pero pues básicamente usted tiene que investigar cuáles son los exámenes que se aplican a este tipo de cargos. Entonces, hay un gran material en la web, ustedes pueden investigar el profesiograma, ¿verdad? Ustedes pueden buscar por la palabra profesiograma para consulta de exámenes preocupacionales y pues ahí ustedes pues obviamente van a investigar y pueden hacer su respectiva consulta. Entonces, si no es más, los dejo. Nos vemos en media hora. Voy aquí a dejar de grabar para que después no sé. Voy a pausar la grabación para que